El gobierno, para poder obtener fondos, para poder proporcionar todos los servicios que la población requiere, pues obviamente necesita tener ingresos. Esos ingresos los vamos a dividir en dos, porque así es como está dividida en nuestra legislación. Unos son los ingresos tributarios y otros son los ingresos financieros. Dentro de los ingresos tributarios, vamos a ver ahorita cómo están conformados. Aquí el gobierno sí puede manejarlos como mejor le convenga. Los financieros no, porque por ejemplo dentro de los financieros podemos tener la venta de petróleo. Pues la venta de petróleo no la puede manejar porque él no maneja los precios, sino ya es a una oferta-demanda. No puede manejar los precios, puede manejar incluso los volúmenes de producción, pero no los precios. Ya está dado de cierta forma oferta-demanda, entonces ahí sí él no mete las manos, simplemente va adecuándose a cómo se va manejando el mercado. Sin embargo, en los tributarios sí puede meter la mano, en los tributarios sí puede subir las tasas, puede bajar las tasas, en fin, él puede manejarlo como mejor le convenga. Y de esto, dentro de los ingresos tributarios tenemos lo que son los impuestos, ¿sí? Aquí los impuestos es algo que estamos obligados a pagar o estamos obligados a contribuir mediante el impuesto y que existen supuestos jurídicos, situaciones jurídicas en las cuales si que enclavamos o estamos dentro de esa hipótesis de ley, pues tenemos que pagar el impuesto correspondiente. ¿Sí? Entonces, los impuestos los tenemos que cubrir. Más adelante veremos los tiempos en los que se cubre, cómo se cubre, en fin. Pero ahorita, bueno, los impuestos, una situación jurídica que prevé la ley simplemente. Y en esa situación jurídica, bueno, pues estamos todos, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, y también existen situaciones específicas o particulares. ¿Ok? Los derechos, aquí los derechos, bueno, pues son aprovechamientos del dominio público, por ejemplo, como el agua, ¿verdad? Es del dominio público. Simplemente que queremos que abrir una llave y tener acceso a ese líquido, bueno, pues tenemos que pagar ese derecho, el derecho a utilizar la red pluvial de la Ciudad de México. No tanto así el agua, claro, cuando las cobran en función al metro cúbico de agua que consumamos. Entonces, bueno, tenemos diferentes tarifas para lo que son personas morales que se dedican a comercializar el agua, como para casa habitación. Los precios son diferentes, las situaciones son diferentes, pero sí tenemos que pagar este derecho. Las aportaciones de seguridad social. El seguro social, el seguro social tiene tres formas de fondeo. Una es a través de cuotas patronales, a través de cuotas trabajadores, de los trabajadores, y otro es a través del gobierno federal. Estas aportaciones que van a ser para beneficio de la seguridad social, ¿cómo funciona? Tanto el patrón como el trabajador hace una aportación que se llama cuotas obrero-patronales, que es las que cada mes se tienen que estar cubriendo, se tienen que estarse pagando al Seguro Social. Y el gobierno federal, por cada peso que aporta, que entra a las arcas del Seguro Social como cuota obrero-patronal, el gobierno tiene, pues ahora sí que impositivamente que cubrir 25 centavos, una cuarta parte de un peso. Con todo eso, de esas tres maneras se conforman los ingresos del Seguro Social para poder prestar los servicios que se requieren, como es el de atención médica, hospitalaria, medicamentos, en fin, todo lo que se requiera para la salud y también para poder llevar a cabo algunas preparaciones de tipo, digamos, profesional, para que puedan en determinado momento las personas acceder a un mejor empleo, a una mejor preparación. Todo eso sería los servicios de seguridad social. Las contribuciones de mejoras.
Aquí en estas contribuciones de mejoras, bueno, pues se da porque son obras que van a beneficiar a un determinado núcleo de personas de población en las diferentes alcaldías y por ese tipo de mejoras tendrán que cubrir cierto impuesto y, bueno, gozar de esos beneficios que existían o que existen. ¿Okay? Y por último, los accesorios de ley. Creo que estos sí los habíamos visto con ustedes, ¿no? Que los accesorios de ley son aquellos que se cubren al Estado porque no cubrimos en los tiempos señalados por el Estado y en las formas señaladas por el Estado, no cubrimos nuestros impuestos. Entonces, como no los cubrimos, tenemos que pagar los accesorios. Estos accesorios son dos. Uno que es la actualización de ese dinero a través de índices nacionales de precios al consumidor, los estaríamos actualizando, y otro que es el recargo, que es como un interés que el gobierno nos está cobrando producto de no haber acatado la regulación que se tiene al respecto. Entonces aquí sí tendríamos que tener claro los dos. En uno utilizaríamos índice nacional de precio al consumidor, que más adelante vamos a aprender cómo lo podemos determinar, cómo vamos a determinar o a calcular nuestro factor de actualización. Y por otro lado, el recargo, que es del 1.47% mensual acumulable. ¿Qué quiere decir con esto de acumulable? Que si, vamos a suponer, nos tocaba pagar impuestos en febrero, no lo pagamos, tenemos que cubrir el 1.47. Si lo hacemos en marzo, ya no es el 2, ya no es el 1.47 lo que tenemos que cubrir, sino ya sería el 2.94. Y si nosotros no lo cubrimos en este mes de marzo, sino lo cubrimos hasta el mes de mayo, entonces tendríamos que pagar el 5.88 y así se va subiendo, se va acumulando hasta que ya llegue un punto en que nosotros paguemos o llegue un punto en que nos cobre así que el gobierno. La autoridad nos manda un requerimiento de pago para poderlo cubrir. ¿Ok? Bueno, estos son los ingresos que obtiene el gobierno a través de los tributos. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. No, No. todo bien, profe. Ahora venimos con los ingresos financieros. Dentro de los ingresos financieros tenemos lo que es el empréstito. ¿Qué es un empréstito? Bueno, pues es un préstamo que pedimos y que se nos otorga a través de o gobiernos extranjeros o alguna institución internacional como es el Fondo, el MID, el Fondo Internacional. Sí, se nos presta siempre y cuando cumplamos con ciertos requerimientos. ¿Como cuáles requerimientos? Bueno, tenemos que decir para qué queremos ese dinero, cuál es el objeto de obtener ese empréstito. Y pues nos acatamos a los términos de interés que se nos va a cobrar, tiempos de pago, formas de pago. Y en ocasiones se llegó a decir, y creo que con mucha razón, que en la época de López Portillo, que fue el que en su sexenio se descubre lo que era Cantarell o lo que fue Cantarell, que fue una reserva petrolífera muy grande enfrente de las costas de Tabasco. Este Cantarell decían que iba a dar muchísimo dinero y al dar muchísimo dinero pues había que explotarlo. Entonces, a la hora de contratar el empréstito, en lugar de pagarle con dinero, se le pagaba con barriles de petróleo. Entonces cambiábamos una cosa por otra, ¿no? Pero bueno, a ver, permítame tantito porque hay unos compañeros de ustedes que están en la sala de espera. Vamos a ver. Ya está. Ya quedó. Ok, ya está. Bueno, ya nos falta aquí. Ok, bueno. Entonces,
ya tenemos lo que son los empréstitos. También tenemos otra forma de financiarnos mediante la emisión. ¿Qué emisión? Emisión de moneda. Esto no es muy sano porque nos puede ocasionar muchos problemas. ¿En qué sentido? En la época de López Portillo, si se tenía algún problema de liquidez, pues López Portillo le decía a Banco de México, pues emítete moneda, y empezaban a emitir moneda. Y para que nuestra moneda tenga valor ante los demás países, se basan en las reservas en dólares que cada país tiene. O sea, las reservas de dólares que se tienen es lo que le va a dar el valor a la moneda o va a ser el soporte de la moneda. Entonces aquí, ¿qué pasó en ese sexenio de López Portillo? Había tanto dinero en circulación, más que las reservas que tenía el país. Entonces se venían las devaluaciones una tras otra, y casi cada día había devaluaciones. ¿Contra qué? Contra el dólar. Y así se mantenía. Entonces, bueno, la emisión de moneda también es un ingreso financiero para el gobierno, pero no es aconsejable que se haga en una forma indiscriminada. La deuda pública, aquí los gobiernos pueden emitir deuda, inclusive más adelante vamos a ver que las empresas, las personas morales suscriben acciones, pero también pueden suscribir algún otro tipo de medio con el cual, que son créditos colectivos, con el cual obtengan ingresos. Y el gobierno lo que hace es emitir deuda pública. En la época de López Portillo, que decía cuando se descubrió Cantarell, que por cierto hace como 8 años creo que ya dejó de existir, ya se secó ese gran manto petrolero que se tenía frente a las costas de Tabasco. Entonces, ¿qué es lo que hizo López Portillo? Emitió algo que se llamaban petrobonos. Entonces, ya fueran nacionales o extranjeros, podían comprar petrobonos, ¿no? Cada petrobono más o menos constituía un barril de petróleo. Eso es lo que costaba. Entonces puede ser que 1, 2 o 3 o 4 juntaran su lanita y compraban barriles, ¿no? O sea, yo compraba petrobonos, entonces compraba 10 petrobonos, estaba comprando 10 barriles de petróleo. Con esos 10 barriles de petróleo, si se iba incrementando el precio, pues yo iba ganando. Me daban un cierto interés, y eso es lo que es la deuda pública, los instrumentos negociables. Los CETES es otra forma que también tiene el gobierno de financiar, que es lo que hace: capta inversionistas, les ofrece una X cantidad de interés, una cierta tasa de interés, que obviamente tiene que ser un poquito o mucho, dependiendo, por arriba de lo que los bancos están ofreciendo, ¿no? Si los bancos nos ofrecen un 5 o 6%, pues entonces la deuda pública puede estar por un 7, un 8%, con el objeto de captar ese tipo de dinero, y es otra forma de obtener ingresos, es otra forma de financiamiento. También tenemos la conversión de la deuda. ¿Qué quiere decir al convertir la deuda? Bueno, la estamos convirtiendo en un pago, ¿no? Tenemos una deuda que se vence, vamos a pensar, en 2025, y ahorita en 2021 tenemos el dinero suficiente para pagarlo. Entonces la vamos a consolidar, vamos a hablar con nuestros acreedores o nuestro acreedor, dependiendo, y le hacemos la propuesta: te estoy pagando anticipadamente, pero yo requiero de que me hagas una deducción de un 5%, un 4%, no sé. Se llega a un acuerdo y se liquida esa deuda, ¿sí? La renegociación, ¿sí? Bueno, pues estamos renegociando la deuda. A lo mejor en un inicio la deuda fue el pagarle, pues, con dinero en efectivo, dólares sobre todo, pero ahora ya descubrimos otro manto petrolífero muy grande. Decimos, ¿qué te parece si en lugar de estarte pagando X cantidad de dólares cada mes, te voy a pagar con barriles de petróleo? Vamos a concertar esta situación. Y bueno, la renegociamos, o renegociamos también el hecho de, sabes que ahorita te puedo pagar tanto de intereses que me va a cubrir 2 o 3 años, y el capital te lo pago hasta dentro de 2 años. En fin, ya sería una renegociación que se tendría que ver qué tan buena es, o qué tan viable, o qué beneficios nos trae.
La devaluación. ¿Ustedes saben lo que es la devaluación? ¿O ni idea tienen? Es que pierde el valor, o sea, que va perdiendo el valor. Que pierde el valor ante alguna otra moneda. Esa es la devaluación. Y sí, pues es la pérdida de la proporción existente entre el dinero circulante y las reservas que tengo. No sé si también han escuchado que casi por ahí del mes de octubre, noviembre, en La Haya, que es donde se tiene todo ese dinero, supuestamente ahí están las reservas en dólares de cada país, se hace una reunión anual de todos los que están ahí, los integrantes de eso, de esa de ese banco, de esa situación. Y entonces ya se ponen ahí de acuerdo, esto, lo otro, pero bueno, si tenemos una circulación en dinero mayor, vamos a suponer que tenemos una reserva de 30.000 millones de dólares y tenemos en circulación 31.000 millones de dólares, pues obviamente lo tenemos que emparejar y entonces tenemos que devaluar. Tenemos que, ante el dólar, que es la moneda base para este tipo de intercambios, este tipo de deudas, nos tenemos que devaluar. Y bueno, en algunos puntos, como en los años 50, muchos, perdón, ok. Ayer ya me fui para... ¿En qué estábamos? Bueno, teníamos más circulante que las reservas, entonces nos devaluábamos. En los años 50, algunos gobernantes decían que era mejor devaluarnos. ¿Por qué? Porque nos poníamos muy baratos para el mundo. Todo se manejaba a base de dólares y se sigue manejando a base de dólares. Entonces había más extranjeros que venían de viaje, porque bueno, pues por un dólar que pusieran, que trajeran, pues se les hacía, actualmente se les hace 20 pesos, 21 pesos más o menos, y pues les conviene, ¿verdad? O sea, vienen y viven como reyes porque precisamente traen pocos dólares y aquí se les incrementa demasiado. Y de la misma manera decían que para poder competir los teníamos que devaluar para que nuestros productos, por ser más baratos, no los adquirieran en el mundo. La verdad es que no es una forma de pensar muy adecuada, porque si bien es cierto que nos ponemos baratos y que sí, más países pueden voltear a hacer negocios con México, también es cierto que lo que piden son, son productos de muy alta calidad. No nada más vienen y compran lo que quieren, así no, así como luego nos pasa aquí, que bueno, los productos chinos dicen que son muy malos, la verdad yo no creo que sean tan malos. Lo que pasa es que los que traen esos productos, pues sí traen lo muy barato en China para sacarle una mayor ganancia. Entonces decimos, ay, los productos chinos no sirven. No, no es que no sirvan, es que nos traen lo que ellos a lo mejor no quieren, lo que ellos van desechando, y pues obviamente, pues sí, nos sale muy caro. La revaluación bueno, pues nuestras reservas se incrementan porque tenemos más forma de ahorrar. Y al incrementarse nuestras reservas, pues fortalecen el peso. Al fortalecer el peso, nos vamos revaluando. En los años 70, 60, 70, más o menos desde los 50, 60 y que una parte de los 70, la paridad peso dólar era 12.50. El precio costaba creo que hasta los 80 todavía. La paridad era 12 pesos, 12.50 por dólar.
Y ya después empezaron con hacer bandas de flotación, con una serie de situaciones que evitara que nos devaluáramos. Pero la revaluación, como aquí lo dice, es un aumento sustancial de las reservas. ¿Cómo podemos hacer que las reservas sustancialmente crezcan? ¿Qué ideas podrían aportar ustedes en el sentido de que les dijeran, a ver, pues ayúdenos a solucionar este problema, denos ideas para poder revaluar la moneda mexicana? ¿Cuál sería su aportación? ¿Qué harían para poder hacerlo? ¿O no haría nada? ¿Comprar dólares? ¿Cómo para qué? Pues es que yo lo había entendido porque dijo que el dinero circulante que teníamos como que nos ayudaba a que no se devaluara tanto. ¿A qué? ¿A qué nos ayudaba? Porque una devaluación es que hay mucho más dinero circulante que reserva. Si nosotros tenemos, vamos a ponerlo de esta, vamos a ponerlo de esta forma. Si nosotros tenemos reservas por 30,000 millones de dólares y en circulación en el país hay 31,000 millones de dólares en circulación, tenemos más circulación que reservas. Entonces nuestra moneda vale menos. No está, digamos, para que fuera 1 a 1, tendríamos que tener la misma cantidad de reserva, 30,000 millones, contra 30,000 millones de circulación. Y ahí estábamos 1 a 1 y bueno, no había mayor problema, digamos, en una situación más o menos estable. Pero si la circulación rebasa, nuestra moneda vale menos, porque no tenemos la garantía de que valga eso. Si nuestras monedas en circulación se decrementan, vamos a suponer, tenemos circulando 25,000 millones de dólares en circulación y en reservas tenemos 30,000 millones de dólares. Y entonces sí, tenemos forma de decir, aquí está, mi moneda sí vale. ¿Ok? Ese es más o menos a grosso modo. Es más complejo que lo que yo les estoy diciendo, obviamente, pero en una forma sencilla es la forma que lo podemos ver. Entonces, por un lado, comprar dólares, pero ¿a qué precio? Aquí la onda sería comprar dólares baratos, porque de lo contrario, pues nos vamos a gastar todo en estar comprando dólares caros. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Sí. Entonces ahí habría que ver qué se podría hacer. Los economistas nos plantean tres formas de revaluar una moneda, o un método de 3 pasos, ¿verdad? En el cual ellos dicen, bueno, lo primero es tener un gobierno que sea buen administrador, que gaste lo que debe de gastar, ni más ni menos, y que sea ahorrador, que los excedentes los canalice hacia incremento de reservas. Es el primer punto, cosa que pues yo veo muy difícil y no nada más ahorita, durante todo el tiempo. Así que digan, qué buenos administradores han salido los gobernantes, la verdad no. Eh, que nos puedan decir también que necesita un pueblo trabajador. Y ahí es donde empieza la problemática también, porque bueno, aquí en México, aquí nosotros los mexicanos, todavía no empieza el siguiente año y ya por ahí de diciembre, mediados de diciembre, a lo mejor inicios de diciembre, ya están viendo el año que entra, cuántos puentes va a haber, cuántas semanas, fines de semanas largas, hacia dónde me voy a ir. A mí no importa, yo viajo aunque adeude, ya después veo cómo pago. Ese tipo de situaciones, pues la verdad no son muy favorables, ¿no? En ese sentido, que sea un trabajador, un pueblo ahorrador, pues si a duras penas alcanza para cubrir las necesidades primarias, pues como ahorro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salario mínimo es bajo,
necesitaría ganar más del salario mínimo, ponen como tope el salario mínimo, en fin, muchas situaciones, incluso desvincularon el salario mínimo para lo que son las multas, pero pues resulta que no está cumpliendo con su cometido. No está cumpliendo con su cometido, ¿por qué? Porque en el momento en el que se desvincula y se crea una nueva forma de poder medir las multas o de poder cuantificar las multas es la UMA. Y la UMA tiene su proceso, está bien, su procedimiento para calcularlo, está bien, no hay ningún problema en ese sentido. Pero ¿qué es lo que hace? Hay una mala interpretación por parte del gobierno y las pensiones que se otorgan tanto para eh, las personas ya jubiladas es a través de la UMA. Entonces ahí hay una contradicción. Si se desvinculó la UMA, si se desvinculó el salario mínimo para las multas, lo único que tenemos que hacer es que las multas se nos cuantifiquen en función a UMA, que es lo que el gobierno recibe. Cuando fue la idea, todo el mundo aplaudió y dijo que bueno, a todo dar. Pero se dieron cuenta que la UMA está por abajo del salario mínimo. Entonces dijeron, pues los ingresos se nos redujeron. Entonces ahora, como yo tengo que pagar esas pensiones a jubilados, a, a las personas que ya están, ya no pueden laborar. Entonces yo se las pago en UMAS para equilibrar un poco. Pero la idea de esa ley no fue esa. La idea de esa ley fue desvinculo el salario mínimo de las multas. Simplemente se dio cuenta que fue una decisión tomada muy a la ligera. Entonces ahora dicen, bueno, ¿y entonces ahora cómo le hago? Porque la UMA está en 89 pesos con 47 centavos y el salario mínimo está en 140 y tantos. Dice, pues ya hay un diferencial, entonces ya no tengo el mismo ingreso y yo tengo que cubrir las pensiones. Y entonces para cubrir pensiones, pues tengo que igualar. Entonces, bueno, pues todas las pensiones las calculo precisamente en UMAS, no en salario mínimo. Ahí hay unas controversias de ley muy grandes, en las cuales, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, las pensiones se deben de cubrir en función al salario mínimo, no en función a la UMA, y son, bueno, unos buenos pleitos. Pero bueno, ya vimos lo que es una revaluación. ¿Ustedes están de acuerdo en que sí podemos revaluar nuestra moneda con estos tres aspectos que nos manejan los economistas o no? ¿O sí están de acuerdo? ¿O les da lo mismo? Bueno, ok. Entonces, bueno, como no quieren expresar su punto de vista, vamos a seguirle. Ya se regresó esta cosa. Ok, ya vamos aquí. La expropiación. Aquí la expropiación es un acto que lleva la administración pública respecto a ciertas situaciones. Puede expropiar terrenos porque va a construir ahí un parque, puede expropiar terrenos porque va a agrandar las calles, ensancharlas, en fin, puede hacer varias expropiaciones. Aquí la expropiación debe de ser bajo ciertas reglas, no puedo expropiar por expropiar. Tengo que expropiar para que eso se convierta en un fin o en un beneficio para la comunidad. ¿Okay? Eso es lo que sería una expropiación. Yo expropio porque voy a traer beneficio para los habitantes
o para la ciudadanía. ¿Okay? Decomiso. Pues ustedes han visto y saben que muchas veces el gobierno decomisa. ¿Pero por qué decomisa? Bueno, decomisa en función de que el producto que ingresa al país o los servicios que están ingresando al país no reúnen las condiciones legales que se requieren. Como no las reúnen, bueno, pues entonces yo hago un decomiso. Decomisan armas. ¿Por qué? Porque, bueno, estos tipos de armas que están entrando al país son armas exclusivas para el uso del ejército y no cualquier civil los puede tener. Entonces viene el decomiso y me quedo con eso. ¿Ok? Sí. Y por ejemplo, profesor, en el caso que, en el ejemplo que está dando, o sea, ¿qué hace el gobierno? O sea, ¿las vende o cómo? O sea, ¿cómo obtiene ingresos de esos recursos? Y se supone, en teoría, que todo esto lo debía de vender. Siendo realistas, el único gobierno que trató de hacer eso y a lo mejor no pudo, su concepción fue diferente, es el gobierno que actualmente tenemos, en donde manifiesta que pues todo esto se tiene que devolver al pueblo. Pero pues por lo que se vio, lo único que devolvió al pueblo fue precisamente lo decomisado. No devolvió lo que realmente nos robaron. Porque cuando dijo vamos a devolverle al pueblo, yo dije, uy, pues van a sacar a la venta la Casa Blanca, que se mandó a hacer Peña Nieto y su esposa, ¿verdad? Que ahí se fue un robo descarado. ¿A poco vieron que la vendieron? No. No, ¿A poco vieron que vendieron los ranchos de los gobernadores de Chihuahua y del gobernador de Veracruz? No, tampoco. Tampoco. Y entonces, pues nomás fue a tole con el dedo. ¿Por qué? Porque realmente lo que vendieron, ¿qué fue? Lo que decomisaron por no estar en regla, por no reunir las características que la ley dice. Entonces, eso sí, lo vamos a devolver muy barato, entre comillas. ¿Verdad? Entre comillas, muy barato, pero bueno, la intención estaba. Que no pudieron, no supieron, no quisieron, no sé, hacerlo en una forma correcta porque el nombre que se le dio o la figura que se le dio a esa parte del gobierno, pues nunca cumplió con efectos. Tan es así que la persona que estaba al frente mejor terminó renunciando, ¿no? Porque dijo, ¿sabes qué? Pues no, se supone que estamos devolviendo al pueblo lo que se le robó. Entonces yo dije, pues entonces si se devuelve lo que nos robaron en impuestos, pues entonces todos los bienes que fueron adquiridos por funcionarios públicos, que fueron adquiridos por desvíos millonarios de impuestos, pues son los que van a poner a la venta. Pero sin embargo decían ahí, no, pues a narcos se les decomisaron carros, se les decomisaron estos. Bueno, entonces me estás devolviendo lo decomisado, me estás devolviendo lo ilegal. Ok, ser narcotraficante no es bueno, ¿verdad? Pero el señor no nos robó nada a nadie. O sea, el señor hizo negocios turbios, hizo negocios truculentos, vendió lo que no se debe de vender, pero no robó. Entonces hay una diferencia entre una palabra y otra. Entonces, bueno, todo esto se supone, en teoría, que eso debe de hacerse. Sin embargo, la pregunta era, ¿qué pasa con todo esto? Lo que más o menos se hizo es las ventas en el duty free, que prácticamente son prendas de vestir, perfumería, que ingresan al país, que son decomisados porque no pagan los impuestos correspondientes, no entran en aduana. Una empresa puede importar, vamos a suponer, 1 tonelada de ropa, pero mañosamente trae 1,5 toneladas y quiere pagar el impuesto sobre 1 tonelada, entonces arancelariamente se empieza a ver y dice, no, te decomiso esta 1/2 tonelada porque esta 1/2 tonelada no está pagando impuesto y va para atrás. Esa sí la sacaron a la venta, pero muy restringido. ¿Dónde están los duty free? Pues en el aeropuerto, ¿verdad? Antes de subir al avión, pasa uno a la tienda de duty free y puede comprar perfumes, desodorantes, ropa, maletas, lo que quiera uno, que fue decomisado, marcas extranjeras a muy buen precio, entre comillas también, porque
ya llegó un momento en que daba lo mismo comprar en el duty free que comprar acá afuera. Entonces, eso más o menos se equipararía a que están devolviendo lo decomisado y que están obteniendo un ingreso. De hecho, sí se debería de hacer, no lo hacen porque pues alguien se queda con ellos, esa es la verdad. Y alguien del gobierno que esté en turno. No estoy hablando específicamente de un gobierno, ¿verdad? Sino que el que esté en turno, bueno, pues ya se quedó a lo mejor con una casa que ahí estaba, que fue decomisada porque era una casa donde hacían sus malos manejos, los cuates que se dedicaban a secuestro, casas de aseguramiento, como así se les denomina. Entonces, bueno, pues se encontraban, se quedaban con la casa, no se sacaban a la venta, pero en ese momento, pues ya, este, se podían hacer. A verme tantito. Sí, Ay, es que no sale aquí lo del micrófono. A ver, espérenme tantito. Entonces, Ahora sí. Bueno, ya vimos lo de decomiso, ¿no? No sé si tenían preguntas o algo. no, no, Ok. Entonces la confiscación es apropiar a su favor del Estado. Él confisca, él dice esto es para acá. ¿Por qué? Porque no me cumples con ciertas cosas. Entonces te tengo que confiscar. O sea, tengo que quedarme con ello para ver cómo le haces o por qué lo tienes. Por decir algo, muchas veces se trae alguna importación, no se hacen los papeleos adecuados, no se tienen ciertas condiciones, simplemente se mandan a traer pensando que es muy fácil, sobre todo ahora con esto de HDL y todas estas empresas que se dedican a la transportación. Y como no pueden entrar al país y se quedan en un recinto fiscal, entonces viene la confiscación. Ya pasaron 3, 4 meses, eh, tú no has presentado nada o no, ya no te interesa, entonces te lo confisco y se queda el gobierno con ello. Habrá cosas que sean de utilidad, habrá cosas muy específicas, como ya tuve la experiencia con un, pues es que estaba entre solvente y acelerador, no sé, estaba ahí chistoso una materia prima química que habían mandado traer. eh, Se suponía que lo necesitaba la empresa, a la mera hora de la hora la empresa pensó que era muy fácil traerlo por DHL. DHL llegó a un punto de aquí está, pero no te la puedo entregar porque entró al recinto fiscal, porque este tipo de materias no pueden ser transportadas de esta forma. En fin, un sinnúmero de problemas. La empresa no estaba dada de alta en el padrón de importadores. El gobierno le empezó a poner trabas, es que no estás en el padrón de importadores, es que no me especificas exactamente cuál es la preparación que estás trayendo, cuál es químicamente su composición, y se empezó a alargar, se empezó a alargar, se empezó a alargar, llegó el tiempo en el que, como todo tiene una vigencia, se agotó el tiempo y el gobierno determinó y dijo, te lo confisco. A lo mejor ni el personal del gobierno sabía para qué servía eso, pero se dio el tiempo, no hizo el papeleo reglamentario, no se demostró
¿Soy yo o se está trabando? por la química y terminó por la confiscación. Muy Está trabando. delicadas que los laboratorios manejan. A ver, ahora sí ya me escuchan bien. Sí, 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 ya ahorita sí. Es que hace rato se cortó el audio. ya. Josué. Ok, bueno, entonces hay situaciones de importación que sobre todo las farmacéuticas deben tener mucho cuidado. Vienen súper protegidas, vienen en una cajita de madera y dentro de la cajita de madera una bolsa de plástico inflada a cierta presión y dentro de esa bolsita de plástico inflada a cierta presión otra forma de que no se salga y al final pues de una cajita de más o menos de 40 por 50, más o menos de cierto, lo que trae es una ampolleta que si se llega a romper o si el líquido se sale es altamente tóxico, entonces la tienen que super proteger. Todo eso se tiene que ver y si no se cumplen con todos esos lineamientos, no pueden pasar de lo que sería el recinto fiscal y al no poder pasar, pues terminan por ser confiscados. La nacionalización, aquí hay que ser muy claros. Cuando sucedió esto, que fue la época de López Portillo, López Portillo tenía tal deuda, el gobierno estaba tan endeudado hacia el exterior como hacia el interior, tenían deuda interna muy alta y deuda externa mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Nacionalizó la banca, ¿no? Muchas personas decían, bueno, si la banca es nacional, todos los bancos, Bancomer, Banamex, todos los que existían en ese momento, Banco Internacional que dejó de existir, todos esos bancos son nacionales, el capital es nacional, los socios son nacionales. ¿Cómo nacionalizó? Bueno, si es que la palabra nacionalizar no quiere decir que sean ya mexicanos, ¿no? Porque pues no había ningunos bancos extranjeros como ahora Bilbao Vizcaya, que intervino o que se alió con Bancomer. Ahí sí hay una parte de propiedad de españoles. En fin, una serie de cosas, ¿verdad? Profe. A ver, permíteme tantito. Ok, bueno, perdón. Pero, también esto viene al caso, pero bueno, es otra situación. Ahorita hay un verdadero problema porque no hay citas para sacar la firma electrónica.
Y por otro lado, bueno, pues está la contraseña con la que podemos poner declaraciones. Sin embargo, ahorita está hablando la persona que fue al SAT a hacer unos trámites que teníamos que hacer y no le quieren dar la contraseña porque necesita la firma electrónica, pero no puedo obtener la firma electrónica porque no hay citas, y si no hay citas no puedo hacer esto. Entonces es un círculo. Entonces ellos nos van a multar porque no se presenta la documentación en tiempo y forma. Nos van a generar una multa que nosotros no vamos a estar de acuerdo en pagar porque la culpa es de la autoridad, no es nuestra. Como yo ahorita que estaba hablando por teléfono con él, le dije, pues dile que te dé un documento en el cual diga que nos presentamos, que fuimos a tramitarlo, que no nos los quisieron dar y que no va a proceder la multa. Y si no me la van a querer dar, pues yo sé que no te la van a querer dar. Y no te la van a querer dar porque van a decir, no, no la puedo dar, pues entonces usted me encajona a que me multen. Entonces usted, autoridad, es la culpable de que me multen. Yo como contribuyente estoy en la mejor disposición de hacerlo. Pero en fin, voy a tener que ir yo a discutir este tipo de ondas. Pero en fin. Ok, estamos con la nacionalización. En esto de la nacionalización, bueno, pues se nacionalizó la banca. ¿Y qué hizo con esa nacionalización López Portillo? Dijo, ya el gobierno, al ser propiedad de la banca, ya no te debo. Terminé con la deuda interna, ya no le debo a nadie porque yo solita no me puedo deber. Ya soy dueño de todos los bancos del país. Y entonces, por más que esos bancos me hayan prestado, pues yo solito no me puedo cobrar y terminé. Desde mi punto de vista, López Portillo fue uno de los peores presidentes que hemos tenido. Bueno, hay algunos que ahí le andan jugando también, pero bueno. Sí, la verdad, o sea, él sí, sin Tony Son, cambió mucho la economía, que nos quiso hacer un país dependiente del petróleo y hasta la fecha estamos sufriendo precisamente ese cambio que intentó hacer, no lo logró, nos dejó a medias. Ahora es un verdadero problema. El petróleo mexicano no está altamente evaluado a nivel mundial porque posee muchas partículas de azufre, muchas partículas que son a la hora de refinar. Hay que, por decir algo, tenemos que mezclarle más sustancias químicas para poderlo convertir en gasolina y eso lo hace más costosa la gasolina. Y entonces al hacer todo eso a la hora de la refinación, entonces su precio no es tan bueno como podía ser el petróleo noruego, que ese petróleo del mar de Noruega es altamente, pues todo lo que es el mar es altamente cotizado porque muy fácilmente se convierte en gasolina, muy fácilmente el proceso para poderlo convertir en gasolina es muy rápido y muy menos costoso. El de los árabes también es un petróleo, digamos, más puro que el mexicano. Entonces, bueno, López Portillo intentó convertirnos en un país petrolero. En la época se descubrió un manto petrolífero muy grande en el mar que está al frente de Tabasco. Le denominaron Cantarel. Entonces, pues él se sentía petrolero y él decía que íbamos a tener fila para que nos compren, para comprarnos petróleo, lo cual no fue cierto porque la calidad de ese petróleo era muy inferior al de petróleos de otros lugares. Por cierto que por ahí está de que los Estados Unidos nos están robando nuestro petróleo porque su perforación en el Golfo de México, nosotros tenemos X cantidad de millas náuticas como propiedad de la nación, porque así el derecho internacional así no los acredita, y ellos están haciendo perforaciones que empiezan o sea, perforaciones chuecas, empiezan en su territorio de millas náuticas, pero no son rectas, sino van dando la curva y terminan perforando territorio nacional. En fin, desaparecieron una isla que era la que daba la colindancia, muchas cosas, pero bueno, esos no son otro rollo, eso es situación que los gobiernos no han podido, no han querido o no saben cómo tratar. Pero aquí la nacionalidad queda muy clara, la nacionalización queda muy clara, es una rama de la economía que se apropia el gobierno para poder operar. Lo mismo le pasó a Mexicana. Mexicana era propiedad del gobierno, no la supieron administrar y ahorita Mexicana pues es ahí pues un lastre, ¿verdad? Porque hay gente que se quedó sin empleo, hermosas,
pilotos aviadores, aviones que ya ahorita a estas alturas ya son desechos, ya no sirven porque ya no pudieron volar, porque Mexicana ya no tenía la forma de hacerlos volar, en fin, muchas cosas. Pero bueno, de todo esto tienen alguna duda. No, profesor. No, profe. Ok, No, ninguna está ahí, profe. ok. Bueno, entonces vamos con los principios constitucionales en materia fiscal. La Constitución nos habla de que debe de haber una generalidad, que quiere decir que a todas aquellas personas, ya sea físicas o morales, que entren dentro de la hipótesis de ley, tendrán que cubrir sus impuestos de la misma forma. O sea, las personas morales, a todas, ya sean chiquitas, grandes, medianas, tienen que pagar una tasa del 30%. Entonces ahí ya entra en la generalidad. Las personas físicas que ganan a través de salario tendrán que cubrirla con la misma tarifa que se le aplica, ya sea que gane salario mínimo, ya sea que gane 20 salarios mínimos o 30 salarios mínimos o 1000 salarios mínimos diarios, se les tiene que aplicar la misma tarifa. ¿Ok? Entonces aquí nos dice la Constitución, la generalidad, ahí está, a todos se les aplica en forma igual. La obligatoriedad, sí, bueno, pues todos, lo que yo le estaba diciendo, entras dentro de hipótesis de ley, estás ubicada dentro de, entonces a cubrir los tributos correspondientes por obligación, en forma general, ¿ok? Entonces, la vinculación, ya lo habíamos visto al inicio del curso, que la Constitución nos dice que nosotros como mexicanos, pues tenemos que contribuir o tenemos que cooperar, si lo quieren ver así, para los gastos públicos. ¿Cuáles son los gastos públicos? Pues iluminación, drenaje, agua, seguridad, educación, salud, todo eso. Pero aquí más específicamente nos dice de la federación, los estados y municipios. O sea que tenemos que cubrir un impuesto federal, un impuesto estatal y un impuesto municipal. Aquí en la Ciudad de México, como antes era Distrito Federal, pues nada más teníamos la obligación de pagar los impuestos federales. Todo esto se ha ido modificando de tal forma que ahora ya no son delegaciones, son alcaldías, ¿sí? Y al ser alcaldías, porque un compañero estaba en sala de espera ya de acceso, al ser alcaldías, ahora se van a poner como si fueran, espérenme, ¿dónde está? Como si fueran municipios, y de hecho la idea es que las alcaldías, hay alcaldías muy grandes que se van que los van a generar municipios. Entonces ya ahora nosotros vamos a vivir en X municipio de la alcaldía fulana de tal, y el conjunto de alcaldías hacen la Ciudad de México, que tenemos ya bueno, ahorita es mujer, ahorita es dama, entonces sería una alcaldesa, gobernadora, sí, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ya la ley nos está obligando a vincularnos con el gasto público mediante el pago de impuestos. La proporcionalidad, bueno, pues aquí no todos van a pagar lo mismo, tiene que ser proporcionalmente ¿a qué? A su situación o su capacidad económica, y para ello el gobierno va a plantear cuotas o va a imponer cuotas, tasas o tarifas. Cuando vamos en la calle y vemos estos puestos semifijos en las banquetas, ellos pagan de una cuota. Los mercados públicos, los locatarios de esos mercados públicos pagan un impuesto mediante una cuota. Por lo general la cuota es por metros cuadrados de utilización, si estamos hablando de la vía pública de banqueta. Si estamos hablando de un mercado, la utilización del mercado, en donde están ubicados y cuántos metros cuadrados tiene su puesto. Entonces, en función de eso, paga X cuota. La tasa, bueno, la tasa la impone el gobierno, prácticamente la tasa del impuesto sobre la renta es del
30%, la tasa del IVA ahorita la tenemos en un 16%, la general hay específicas, donde la tasa es del 4, del 3.5, del 2.5, dependiendo del producto, pero la general, la que todo el mundo pagamos, es la del 16%. Y las tarifas que son progresivas. El gobierno emite una tarifa para sueldos, una tarifa para honorarios, una tarifa para arrendamiento de inmuebles, una tarifa para venta de inmuebles, en fin, ellos nos van poniendo, por eso nos dice la Constitución, debe de ser proporcional a los ingresos que se obtienen o a la capacidad económica del contribuyente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos pone? Nos dice que deben de ser equitativos, que tienen que tener un tratamiento igual, que debe de haber una equidad y todos los contribuyentes que están dentro de este supuesto, porque pues, una persona moral, a lo mejor un Liverpool puede decir, no, no soy equitativo porque a la empresa fulana de tal tiene esto, sí, pero hay que ver el tratamiento de la hipótesis de cada uno. Si hay la propia ley en ocasiones les da ciertas componendas, por ejemplo, se hacen corredores industriales en lo que es el Estado de México, en lo que es el Estado de Hidalgo, en varios estados hay corredores industriales donde llegan empresas a asentarse y a producir ciertos bienes que necesitamos. Y por traer esa inversión a México, se les da cierta condonación de impuestos. No se les deja de hacer que paguen el impuesto, pero, por ejemplo, puede ser que una de estas empresas, mientras la tasa que todos los nacionales pagan al 30%, por un periodo de 2 o 3 años te voy a cobrar el 25%. Entonces, bueno, sí hay, pero hay que ver precisamente la hipótesis de ley en la que estamos hablando. Pero todos tienen que pasar lo mismo que va a pasar. Yo te voy a cobrar al 25%, pero obviamente tú vas a venir a traer tu maquinaria, a invertir en México y por eso te estoy dando esta prioridad. Y con los años lo vas a perder a los 3, 4 años, dependiendo de qué tipo de empresa, de ciertas, digamos, situaciones. Se les puede dar 1, 2, 3, 4 años de pagar un impuesto no al 100%, sino al 75% o al 50%, todo depende. ¿Por qué? Porque eso me va a generar trabajos y a los empleados les voy a cobrar el impuesto. Entonces, bueno, se ven muchos factores. Pero debe de ser un trato igualitario, digo, salvo en determinadas situaciones que ya también están contempladas en la ley. Legalidad, bueno, todo debe de estar, todos los actos de autoridad tienen que estar fundamentados en disposiciones que anteriormente fueran publicadas. Ahorita no puede el SAT decir, ¿sabes qué? La tasa acaba de salir y la acaban de publicar, que va a ser al 35%. Entonces, enero, febrero, ¿me la vas a tener que pagar al 35%? No, el 35% corre a partir de abril hacia adelante, pero no enero, febrero y marzo yo te lo pago el 30%. Abril en adelante ya será el 35%. No me lo pueden hacer retroactivo. ¿Por qué? Porque ya fue una disposición que se emite hoy. Sí, hoy que es 8 de abril, ¿no? Entonces no me puedes cobrar anteriormente. Todo tiene que ser disposiciones previamente establecidos por la autoridad. ¿Tienen alguna duda de esto? Creo que no. Ok. No, No, profe. No, profe. Aquí hablamos de ciertos principios ocultos. Esto de ocultos no quiere decir que no los escondieron. Quiere decir que al leerlo entre líneas nos están diciendo qué es lo que debemos de hacer. Y una de esas es la globalización. ¿Qué quiere decir con la globalización? Que las personas físicas y morales deben de acumular todos sus ingresos, bien sea que se les pagaron en efectivo, bien sea que se les pagó en especie, bien sea que fue a través de un servicio. Aquí, por ejemplo, yo les decía, hay muchos, sobre todo artistas, y más que otra cosa, cantantes, que muchas veces deben muchos impuestos y se les dice, ¿sabes qué?
te voy a condonar ciertos impuestos si tú actúas y haces una actuación especial para nosotros, ¿no? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a lo mejor no se publica, no es del dominio público, pero sí muchas veces organizan algún evento donde asiste. Lo que más me tocó a mí era Juan Gabriel, ya ahorita en paz descanse, ¿verdad? Era de que, bueno, debía dinero, debía impuestos y entonces iba y hacía una actuación en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados y con eso ya, pagaba X cantidad de impuestos, ¿no? Ya se hacía ahí un convenio con él, ¿ok? Pero de todos modos, él tenía que estar englobando todos sus ingresos. La simetría, que es una cosa simétrica, es una igualdad. Sí, la simetría es una igualdad. Aquí la simetría nos dice que todos los contribuyentes son iguales. Eres dueño de una persona moral, ya sea pequeña, micro o grande, el 30% se te va a aplicar de la misma manera. Si eres persona física, de acuerdo a qué actividad desarrolles, tendrás que calcular tus impuestos en función a ciertas tarifas y ponerle incluso ciertas tablas porque hay en algún momento hay un subsidio que el gobierno les otorga y entonces hay que poner ese subsidio, ¿ok? Entonces hasta aquí yo creo que no hay mayor problema. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza la problemática? En la asimetría. Hay una asimetría legal. Lo asimétrico es, o lo contrario de simétrico, ¿verdad? Obviamente. Pero lo asimétrico es que no tiene la misma proporción, que no tiene el mismo alcance una cosa que otra. Bueno, aquí está. La asimetría, en este caso la legal, que nos dice, bueno, hay autores de libros. Y estos autores de libros, vamos a suponer que son libros muy buenos, no solamente de novelescos, sino también de ciencia. Y les dice, pues para motivar que sigas escribiendo porque eres una persona muy buena y que tienes muchos conocimientos, escribes bien, eres didáctico o lo que ustedes gusten. Entonces a todos los autores de libros se les da una especie de tope. Y dice, si tus regalías que percibes por la venta del libro no rebasan 20 UMAS, porque son con las UMAS ya no es salario mínimo, sino UMAS, con 20 UMAS, no pagas impuesto. Si rebasa las 20 UMAS, por el monto que rebase, tendrás que pagar el impuesto. Más o menos poniendo en números, vamos a poner más o menos aproximadamente 20 UMAS, más o menos me vendrían dando como cerca de unos 16,000, 17,000 pesos, más o menos. Mis regalías son de 20,000 pesos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas sumas, esos 16,000 pesos no pagas impuesto, por los 4,000 pesos restantes tendrás que pagar el impuesto. Ahí ya fue asimétrico, pero la misma ley me está exentando del pago, por eso es legal. La misma ley me está diciendo qué hacer. Claro, a la hora de sacar el impuesto, obviamente no es de un libro, a lo mejor tiene 10 o 15 o 20 libros y la suma, como vimos en globalización, yo tengo que sumar todos mis ingresos. A la hora de hacer la suma, pues ya por mucho dejo las 20 UMAS de tope atrás. De todos modos, se tendrá que retirar esas 20 UMAS y sobre el diferencial a pagar el impuesto. Pero es legal porque la misma ley me lo está así autorizando, ¿ok? Pero viene la ilegal. Y aquí es donde empieza el problema, no caer en una asimetría ilegal. ¿Por qué? La asimetría legal tiene primero una que se llama elusión. Esta se le da ese nombre porque es más de tipo económico que de tipo jurídico. ¿Cómo es esto? Bueno, en alguna vez, un ejemplo que les puedo poner, una persona, en ese entonces no eran alcaldías, eran delegaciones, era amigo de varios delegados y pues bueno, corrió con la mala suerte de no tener empleo, de no tener cabida en ninguno de las delegaciones y cada delegado le dijo, bueno, pues no te preocupes, eran 5 delegados, pongo yo a hacer una cosa para que no pagues impuesto. Yo te voy aquí a tener como aviador con un salario mínimo mensual. ¿Ok?
Y así, Azcapotzalco, Benito Juárez, en fin, todas esas delegaciones, 5 delegaciones, lo tenían como aviador. No trabajaba, pero sí cobraba, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, pues está todo dar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya no paga impuesto, que a todo dar. Pero, ¿qué pasa cuando llega al anual? Cuando hace su declaración anual de acuerdo al principio de globalización, pues tienes que sumar todos tus ingresos. Los ingresos de esas 5 delegaciones ya rebasan el salario mínimo, porque hay un salario mínimo anual. Ese salario mínimo anual pues, fue rebasado por el motivo pues, a pagar el impuesto correspondiente. Entonces él decía, pero ¿cómo es posible si el salario mínimo no paga impuesto? No, a ver. Son dos cosas diferentes. La ley del impuesto sobre la renta no menciona en ningún momento que el salario mínimo no pague impuesto. Lo que sí es por el procedimiento para calcular el impuesto, no te sale impuesto a pagar. Eso es otra cosa, pero no te exenta. A diferencia de la ley del Seguro Social, en el cual sí un artículo en específico dice que al salario mínimo no se le descuenten, en ningún momento se le va a descontar, se le va a descontar la cuota trabajadora. Esa tendrá que absorberla el patrón. También se calcula y en lugar de que se le descuente al trabajador, el patrón tiene que hacerle frente a ese pago. ¿Sí? Ahí son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, esta ilusión, como yo decía, pues es de tipo económico. La verdad es que nunca se percataron que rebasó los márgenes que tenía que tener y a pagar el impuesto correspondiente. Esa es la ilusión. La evasión, bueno, aquí sí, jurídicamente estoy obligado, pero económicamente no tengo. Y entonces, ¿qué hago? Pues entonces hago ahí como que de rezos a San Agustín para ajustar las cuentas y pagar menos impuesto. Aquí sí estoy evadiendo. Sé que lo tengo que hacer, lo hago el pago, pero no al 100%. Eso es una evasión. En lugar de, vamos a suponer, yo tengo 3 trabajos, doy clase en la UAM, doy clase en la UNAM, doy clase en el TEC, y como el TEC es el que menos me paga, porque a lo mejor voy 1 hora o 2 y doy mi clase, o soy profesor no de asignación, sino soy profesor de medio tiempo, o soy profesor o ayudante de profesor, que bueno, sí recibo cierta cantidad, pero no es más. Entonces yo lo que hago es, bueno, pues sumo mis ingresos únicamente de la UAM y de la UNAM y sobre ese pago mi impuesto. Entonces ahí sí, estoy evadiendo, si soy un evasor, ahí esa es una evasión. Sé que lo tengo que hacer, que jurídicamente lo tengo que hacer, pero bueno, pues si recibo ese dinero, ¿no? Ok. Y por último, que esta que es la más peligrosa es la defraudación, porque aquí hay algo que la autoridad maneja como que se hace en forma dolosa. Con todo dolo hice ciertas cosas para poder pagar menos impuesto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, bueno, ahorita no se puede porque ya todas son transferencias, aunque me dicen que sí hay manera de hacerlo. Yo expido X cantidad de cheques y a la hora de expedir los cheques, contablemente los tengo que registrar. Entonces yo le digo al fisco, mira, gasté mucho, gasté más de lo que gané, de lo que cobré. ¿Por qué? Pues porque todos estos cheques sí, pero pues no han sido cobrados, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy defraudando, ya hay dolo, ya estoy haciendo un mecanismo para pagar menos impuesto. Esta de la defraudación es bastante peligrosa meterse, porque por defraudación de impuestos sí lo meten a un cerezo a que cuiden un cuartito. Digo, si tienen chance de cuidar el cuartito, porque hay veces que uno ve las noticias y los cerezos están pues rebasados en capacidad de personas y pues no les dan una celda. En una celda la tienen que ocupar 3, 4 o 5 personas que ahí están. Entonces, bueno, ahí sí tienen que tener cuidado con caer en la defraudación, porque la defraudación ya fue con dolo, ya fue con cierta forma de pensar, e inclusive a lo mejor se logran manifestar, no, es que de acuerdo al artículo tal, pero el artículo tal, y hacen un enredo ahí que al final no es cierto, no se puede hacer eso, pero tratan de hacerlo. Esa es la defraudación, ¿verdad?
¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, profe. No. Ok, aquí nos hablamos de la transparencia. Siempre que se sufran cambios en el patrimonio, hay que pagar el impuesto, pero hay que hacerlo de una forma transparente. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones ha pasado que, bueno, los padres, tanto la mamá como el papá, trabajan y muchas veces dicen, pues para no tener broncas de que el banco y que esto, que el otro, pues vamos a abrir una cuenta entre los dos, una cuenta a lo mejor mancomunada, a lo mejor no mancomunada, no sé, que podamos manejar los dos y íntegro nuestros sueldos van a dar ahí. Ok, pero ¿quién es el titular? Siempre existe un titular de la cuenta. Ese titular de la cuenta, pues vamos a suponer que es la mamá. Y entonces ahí también entra el sueldo del papá. Y entonces el fisco llega un momento que dice, a ver, espérame. Por un lado tienes una empresa que reporta que tú ganas, vamos a suponer, 30,000 pesos. Pero los depósitos son por más de 30,000 pesos. Y entonces ahí hay algo que tú no me estás declarando. No, bueno, es que también aquí está mi esposo, que es el que también se deposita. Y bueno, uno puede aclarar la situación. Por eso hay que darle transparencia, ¿no? Pues cada quien que tenga su cuenta, cada quien haga lo que tiene que hacer y ya están de acuerdo cómo van a gastar. ¿Ok? Pues bueno, aquí ya está la transparencia, tiene que darle uno transparencia a eso. ¿Ok? La armonización. Aquí es cuando las leyes misceláneas o reglamentos van en un mismo sentido, van armónicamente. Sin embargo, no todo es así. Debería de ser así, pero no lo es. Aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando una empresa, por alguna circunstancia, entra en huelga y a la hora de estar en huelga, bueno, pues está ahí, no trabaja, no esto, no lo otro, tiene las banderas, en fin. Pasa la huelga, se termina la huelga, 2, 3, 4 meses, lo que sea. Y entonces ya viene que va a ser el patrón. Entonces, a la hora de empezar a pagar tus sueldos caídos o prestaciones que se quedaron, en fin, lo que haya sido, la Ley Federal del Trabajo dice el primero en cobrar va a ser el trabajador. Sin embargo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta dice el primero que cobra es el SAT. Y en la Ley del Seguro Social dice el primero que cobra es el Seguro Social. Entonces ya tengo a tres elementos o a tres integrantes de un mismo conflicto peleándose por quién cobra primero. Eso es que no está armonizada la ley. No hay para dónde hacerse, ¿no? Porque el Seguro Social va a decir, pues, de acuerdo a mi ley, yo soy el primero que cobro. El SAT va a decir, pues de acuerdo a la mía, yo también, ¿no? Y la Ley Federal del Trabajo dice, no, hay que proteger al trabajador, el primero que tiene que cobrar es el trabajador. Evidentemente, si nos ponemos a jerarquizar, pues el primero que tiene que cobrar es el trabajador, porque durante esos 3, 4 o 5 meses que dure la huelga, pues no cobra un quinto, debe de tener muchas deudas, debe de pues andar viendo a ver cómo le hace para mantener a su familia, para mantenerse, supongamos que no es casado, o para cubrir sus gastos. Entonces el primero que tiene que cobrar sería el trabajador. Y ya después pónganse de acuerdo Seguro Social y SAT a ver quién es el segundo y a ver quién es el tercero. ¿Sí? Y muchas veces nada más alcanza para pagarle el primero y a los otros dos pues ya no alcanzó, ¿no? Ya se acabó todo con el primero y los otros dos pues se quedan chiflando en la loma, ¿no? Cosa que había que prevenir. Entonces cuando logramos armonizar con artículos de leyes que supletoriamente podríamos encontrar, porque muchas veces cuando en la ley no viene cierta forma de actuar, uno puede nombrar supletoriamente en otra ley de la misma jerarquía, que sean leyes federales o leyes municipales o de leyes estatales, depende de lo que estemos, del problema que estemos tratando. Pero si son de carácter federal, en otra ley de carácter federal, podemos decir, pero supletoriamente tomamos este artículo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya armonizamos la ley. Cuando se logra armonizar, el mismo gobierno, le ganamos al gobierno. No nos va a poder cobrar y nosotros sí vamos a poder hacer
un sinnúmero de cosas. ¿Ok? Esto es la armonización de la ley. La primacía de criterio. Aquí en la primacía de criterio dice que el particular siempre tiene que estar encima del criterio general. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven la ley del impuesto sobre la renta, habla en una parte donde dice generalidades y dice, todos tienen que pagar el impuesto. Toda aquella persona que cae en supuesto de ley o en hipótesis de ley que tiene una actividad económica dentro del territorio nacional tendrá que cubrir los impuestos correspondientes, generalmente. El criterio particular, bueno, espérame, pero tú cómo trabajas, bueno, yo me desempeño como asalariado, entonces yo tengo que pagar mi impuesto como asalariado ocupando la tarifa de asalariado, el patrón está obligado a hacerme la retención, el patrón está obligado a enterar por mi cuenta ese impuesto. Que trabajas por honorarios, bueno, entonces me aplicas la tabla de honorarios, pero yo tengo que pagar mis impuestos, ya no tengo un patrón que me retiene. Yo tengo que pagar mi impuesto, tengo que sumar mis ingresos, sacar mis gastos, determinar mi base gravable y en función de eso pagar mis impuestos correspondientes. ¿Sí? Entonces ya ahí es un criterio particular. Pues yo me dedico a rentar bienes inmuebles, entonces bueno, pues yo me tengo que apegar a la tarifa de arrendamiento de bienes inmuebles. Yo puedo pagarlo bimestral, trimestral o semestralmente o anualmente, ese sí lo decido, en fin. Entonces por eso aquí nos dice que el criterio particular se considera sobre el criterio general. En el criterio general nos dice todos los que tienen una actividad económica pagan impuestos. El particular nos va a decir cómo, nos va a decir los plazos para pagarlo, nos va a decir la forma de calcularlos y nos va a dar las herramientas para hacerlo. Esa sería la primacía del criterio. Sí, ya se me fue. ¿Tienen alguna duda de esto? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Profe, Ajá. Aquí tenemos lo que sería el derecho fiscal y lo vamos a analizar por las partes que lo componen. Nos habla de un vínculo jurídico, ¿sí? Aquí ese vínculo jurídico es la unión que tiene entre Estado y particular. Este particular es el contribuyente. Si tienen un vínculo jurídico, nos dice que lo primero es que esta norma sea pues, dada a conocer a los contribuyentes en tiempo y forma adecuada y no salirnos de ahí. O sea, como yo decía, no hay retroactividad. Si ahorita nos dicen que se nos incrementa el impuesto al valor agregado al 20%, sí, pero a partir de hoy hacia adelante, no hacia atrás. Sí, entonces hay un vínculo jurídico en donde se nos dice cómo debemos de calcularlo, cuánto debemos de calcularlo, cómo lo debemos de pagar, cómo lo debemos de enterar. Inclusive hay formatos para poder ir llenando el impuesto. El Estado, que aquí nos marca, es otro elemento de este derecho fiscal, es el sujeto activo. ¿Por qué? Porque él se encarga de que de determinar, recaudar y administrar los tributos. Determinar porque ellos nos van a poner las tablas, tarifas, tasas o cuotas que debemos de pagar. Entonces aquí él es el encargado de determinar estos tipos de formas. Recaudar porque va a decir, bueno, cada día 17 de cada mes estás obligado a pagarme este impuesto, o cada día 17 del bimestre o del trimestre, o dependiendo de cuál sea mi forma de elaborar o de obtener los ingresos. Y una vez que ya recaudó, ya administrar los tributos. ¿Cómo los administra? Bueno, Secretaría de Gobernación, aquí está tu presupuesto para que puedas laborar. En ese presupuesto van los sueldos, van todo aquello que yo puedo gastar, gasolina, carros, papelería, internet, en fin, ¿sí? Esa es su forma de administrar. A cada una de las secretarías les va a proporcionar o les va a otorgar un presupuesto al cual pueden hacer uso de él. El particular, bueno, pues aquí el particular es el sujeto pasivo. ¿Por qué es el sujeto pasivo? Porque pues, es lo único que le queda es acatar
lo que la que ley dice, ¿no? Es el contribuyente y es el que, si dicen ahora ya no pagas el 15, el 16 de IVA, sino pagas el 20, pues lo tenemos que hacer, ¿verdad? No hay forma de podernos evadir o de poder decir, ay, yo no sabía que ya estabas cobrando el 20. Pero bueno, pues yo te lo voy a pagar al 16, pues lo voy a decir, pues no. La ley es clarita, dice que a partir de tal fecha la tasa del IVA es del 20%, no del 16%. ¿Sí? Entonces, como particulares no nos queda otra cosa más que acatarlo. Y el pago, bueno, pues el pago es la forma como vamos a dotar al gobierno de ciertos fondos para que pueda cumplir con sus obligaciones. En cierta forma aquí también lo que nos dice es que, bueno, no todo es pecuniario, no todo es dinero en efectivo. Podemos hacer pagos en especie, como hace rato yo les comentaba lo de Juan Gabriel. Hay artistas muy famosos que pues mira, no tengo porque no he vendido ni uno solo de los cuadros y bueno, de los que vendí pues no te pagué impuestos, estoy claro, pero pues mira, este cuadro está muy bien cotizado, muy bien valuado y te lo pago, te lo doy en pago de mis impuestos. Y, pues, a lo mejor lo acepta o no lo acepta la Secretaría de Hacienda, todo depende. Inclusive en la Secretaría de Hacienda hay cuadros de Picasso, no, hay cuadros de Diego Rivera, de Siqueiros, que en su oportunidad les debían impuestos y le pagaron con ciertos cuadros, ¿no? Y ahí los tienen, cuadros muy representativos que pues se le entregaron en forma de pago. ¿Ok? ¿De esto tienen alguna duda? No, Ok. Vamos a ver los elementos de los impuestos. Todos los impuestos deben de tener 4 elementos. Deben de tener un sujeto. ¿Cuál es ese sujeto? Persona física o moral que es el causante y tiene que pagar el impuesto. O en su defecto, el apoderado legal de la persona moral que pague el impuesto. El obligado o la obligada a pagar el impuesto sería la persona moral. El que realmente hace el pago y al que se le va a presionar para pagar es el apoderado legal o el representante legal de la empresa. ¿Okay? Su objeto. Este es el objeto social. ¿A qué se dedica la empresa? La empresa se dedica a comercializar, vamos a suponer, vacunas de COVID, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un cambio de patrimonio, vas a ganar dinero, y entonces tu objeto es la comercialización. Pues no tanto tan específicamente como vacunas de COVID, pero puede decir que comercializa, importa y exporta artículos relacionados con la salud, medicamentos o cosas de ese tipo. El objeto social que tenemos dentro de una persona moral viene en su constitución. En la constitución de la empresa se dice a qué se va a dedicar. Compra-venta de artículos deportivos, compra-venta, distribución, elaboración, producción de envases, en fin, todo eso. Y ahí se va poniendo muy claramente a qué nos vamos a dedicar. Ese es el objeto. ¿Qué me dedico a hacer? En función a eso, qué tipo de impuesto tengo que pagar, a qué tasa y en qué periodos. ¿Ok? Lo que sería la base, todos tienen que tener una base gravable. ¿Cómo se obtiene esa base gravable? Bueno, tiene un ingreso, tienen que acumular esos ingresos y en función de a esos ingresos disminuirle los ingresos deducibles que la ley nos marca, llegamos a tener una base gravable. Y esa base gravable se le aplicará el 30% si es persona moral, si es persona física con actividad empresarial o profesional, se le aplicará la tarifa correspondiente a esa base gravable que ya determinamos que es el diferencial entre mi ingreso y mi gasto. Si alquilo vivienda, pues tendré que pagar en función a eso. Si comercializo vivienda, pues tendrá que ser en función a eso. En fin, pero todo el mundo tiene que tener una base gravable. Si no existe la base gravable, no existe impuesto. ¿Okay? Si la base gravable me da negativo, puede ser que dé, pero ¿por qué va a dar? Bueno, pues va a dar porque a lo mejor estoy iniciando, este es el primer mes de mi empresa, todavía no cobro. Pero ¿qué creen?
que ya pagué la renta, ya fui, hice la conexión de la luz y tuve que pagar lo de la luz, ya me fui, hice la conexión del agua, ya hice esto y hice lo otro y voy gastando. Claro, eso de alguna forma se van siendo, si lo vemos contablemente, como ustedes ya pasaron por séptimo, todo este tipo de gastos que se hacen antes de operar, ¿cómo se les denomina? Gastos de instalación. Pues gastos de instalación, ¿por qué? ¿Los preoperativos? Preoperativos. Ajá. Son los gastos preoperativos. ¿Por qué? Porque todavía no entramos en operación. ¿Cuándo se entra en operación? Cuando empezamos con todas las actividades, ¿no? De la empresa, cuando ya empezamos a generar dinero. Cuando vendemos por primera vez. Con la primer factura que nosotros expiramos, ya estamos en operación. Entonces cambiamos de gastos preoperativos a gastos de operación. ¿Ok? Bueno, ese ahí téngalo clarito. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo único que faltaría ver aquí sería la tasa. Ya vimos que dependiendo a qué nos dediquemos se nos va a aplicar una tarifa y dependiendo qué tipo de persona moral, pues tendremos que pagar una tasa del 30%. Es así, podemos ser micro, mediana o grande. La tasa ahí está. Esta tasa la modifica el gobierno en función a ciertas características de la economía, que de hecho con Calderón traíamos una tasa, desde antes de Calderón, traíamos una tasa del 35%, incluso ha llegado a ser hasta del 42%. Y de acuerdo a una modificación a la ley, se acordó de que cada X tiempo se iba a ir disminuyendo. Entonces llegó al 30%, que ahorita deberíamos de andar pues, por el 28%, o a lo mejor un poco menos. Pero de acuerdo a la miscelánea y a lo que sacan en las misceláneas, pues ya se quedó el 30% fijo, ¿verdad? Ya ahí quedó. Y ya todos los demás lo han acatado y ninguno ha querido moverle, porque en el momento que le muevan, en el momento que el escritor privado pues va a reclamar y va a empezar a haber ciertos problemas. Entonces, pues, dicen, pues el 30% está adecuado, entonces ahí lo dejamos, ¿ok? Estos son los 4 elementos que tienen que tener cualquier impuesto. Aunque ha habido impuestos que nacen únicamente con estos 4 elementos, pero nada más, no traen artículos, no traen nada más que los 4 elementos, el sujeto, el objeto, la base y la tasa. Es todo lo que trae. Fue muy arbitrario, eso lo puso Salinas de Gortari cuando promulgó el impuesto del 3% sobre nómina. ¿Ok? ¿De esto tienen alguna duda? No, profesor, entonces ya no se va a cambiar, se va a quedar en 30%. Hasta ahorita, y ante la publicación de la ley que entró en vigor el 1 de enero de este año, sigue siendo el 30%. Y ya tenemos Bueno. Parte del sexenio de Calderón, todo lo que es el sexenio de Peña Nieto y la parte que va de este sexenio de López Obrador, y sigue siendo el 30%. Y desde antes ya traían el 30%, ya daban ahí más o menos, pues fue un poquito más, fue entre Fox y Calderón. Entre ahí estuvo, ahí está la situación. Pero es el 30%. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok. Bueno, entonces ya, como ya van a dar las 12 del día, faltan 6 minutitos y como nos pidió la coordinación que unos 10 minutitos antes los dejáramos, ahora sí que ya descansar un poco para que puedan, digamos, entrar a la otra sala, caminar, ir, venir, un poquito moverse. Entonces, bueno, aquí le dejamos y ya nada más nos faltaría, queda pendiente para la próxima clase, lo que sería la clasificación de los impuestos, disposiciones generales, ingresos
ingresos acumulables, deducciones, tiempo de presentación de la declaración y todo lo que serían los documentos mercantiles, que ya se verá la próxima clase, porque ya después viene su examen, ¿no? Ok, profesor, sí. A ver, espérenme tantito, déjenme ver, aquí está. Nomás para marcarlo.